Ustedes saben qué es un instinto. ¿Saben? ¿No? Le voy a dar una definición que va a aparecer ahí en su pantalla de qué es instinto. Instinto es un conjunto de pautas de conducta, de reacción, que en los animales contribuyen a la conservación, sea de la vida del individuo o de la especie. ¿Sí? Ustedes habrán visto algún perro que antes de sentarse, ¿qué hace? Da vuelta en círculo, un par de vueltitas y después se sienta. No es que viene y se sienta, sino que bueno, los que han estudiado el comportamiento del perro dicen que eso es algo instintivo. ¿Por qué? Y tratando de interpretar al perro, que no va a ser que enfoque este mensaje, quédense tranquilos, están queriendo decir que el perro aparentemente examina el contorno a ver si hay algún peligro, pispea, como se dice popularmente, pero también a dar vuelta acomoda el terreno y se sienta. Habrán visto a gatos como el que aparece acá en escena, que frente al peligro, ¿qué hace? Encorva el lomo en una U invertida, los pelos se les paran, arquea las piernas de atrás más que la de adelante y trata de intimidar de alguna manera. Los veterinarios también creen que esto es algo instintivo. ¿Por qué lo hace el gato? Lo que tratan de interpretar el gato, y tampoco va a ser el mensaje de esta mañana, es que lo que trata es de intimidar a aquello que a su vez a él lo está asustando. Entonces va a dar la apariencia de algo que no es, más grande, más fiero. Y si no alcanza con esto, va a bajar sus orejas, que a mí no me sale, y va a mostrar los dientes y emitir un sonido extraño. Todo en su conjunto es el instinto del gato para intimidar a lo que lo está intimidando. Si no resulta, o sale corriendo o va a tener que enfrentarse a eso. Vayamos al mundo de lo espiritual. Y quiero hablar de un instinto espiritual. Cuando hablo de un instinto espiritual, quiero hablar de una respuesta espontánea, natural, espiritual y saludable que deberíamos tener frente a determinados estímulos o situaciones que nos pueden surgir en la vida. ¿Cómo reaccionamos, si me permiten la expresión, instintivamente como hijos de Dios frente al peligro? ¿Cómo reaccionamos espontáneamente frente a la mala noticia? ¿Cuál es nuestra reacción natural frente a un problema de salud? Y es interesante analizar que más allá de que decimos de que creemos en Dios, de que lo amamos, de que creemos en el poder de Él, en el poder de la oración, al momento de reaccionar frente al peligro, la dificultad, carecemos a menudo de un saludable instinto de oración. O sea, lo primero que hacemos no es orar, sino cualquier otra cosa. O agarramos el teléfono, nos empezamos a quejar, o las palpitaciones nos suben. Cualquier otro tipo de instinto menos el instinto natural, saludable que, frente al ataque del enemigo, frente a la mala noticia, frente al mensaje que recibimos y no nos esperábamos, frente a la noticia que esperábamos y no queríamos recibir y la recibimos, manifestamos cualquier tipo de reacción menos doblar nuestras rodillas y ponernos a orar. No es saludable, no es un buen síntoma como hijos de Dios que frente al peligro, que frente a la amenaza, hagamos cualquier cosa menos ponernos a orar. La clásica, a una mí me pasa, me duele la cabeza, ¿qué hago? Y agarro un ibuprofeno. No se nos pasa de podernos a orar por el dolor de cabeza. Entonces, esto es interesante analizarlo porque tiene una causa espiritual.
La Biblia dice, y también se aplicaría acá, que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, que lo que decimos es lo que está dentro nuestro. Y podríamos decir que como reaccionamos es el resultado de lo que hay dentro nuestro. La palabra de Dios tiene innumerables pasajes que nos alientan a reaccionar con un natural y saludable instinto de oración. Por ejemplo, el Salmo 50:15, entre otros pasajes, dice: invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Nos muestran a las claras que Dios desea que en situaciones riesgosas, de peligros difíciles, manifestemos como hijos de Dios un instinto de oración, o sea, reaccionemos en oración. Y para ver un ejemplo, los invito a ir a un libro del Antiguo Testamento, que es el primer libro de Samuel, y vamos a ver cómo su madre, Ana, en determinado momento de su vida, tuvo un saludable y trascendente instinto de oración. Vamos a 1 Samuel capítulo 1 y vamos a leer ahí los primeros 2 versículos, que dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ahora, la Biblia a menudo recurre a nuestra inteligencia y a nuestro discernimiento para saber interpretarla correctamente. ¿Por qué lo digo? La Biblia a las claras nos muestra que Dios no está de acuerdo ni con la bigamia, o sea, con tener más de una esposa, ni con la poligamia. Y aunque en este pasaje nos dice que la situación matrimonial de Elcana era la ideal, todas las tensiones, las rivalidades, los conflictos y los problemas que vemos hacia el interior del hogar de Elcana nos muestran las claras de que no fue la mejor decisión la de tener una mujer primero y después tomar una segunda. Seguimos ratificando lo que dijo Jesús respecto al matrimonio y que está en Mateo 19:5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. En el caso de este matrimonio, si bien no lo aprobamos, entendemos por qué hizo Elcana lo que hizo. La Biblia lo dejó en claro en los versículos que acabamos de leer. Ana no podía tener hijos. Elcana quería tener hijos. ¿Qué hizo? Solución. Tomó una segunda mujer a través de la cual comenzar a tener descendencia. Ahora, es triste cuando ustedes leen a fondo esta historia, porque vamos a ver que en momentos en los que tenían que ser ocasiones de fiesta para la familia de Elcana, Ana la pasaba de la peor manera que podía pasar. Si ustedes miran en el relato, dice el versículo 3 de 1 Samuel 1, todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba, recuerden que estamos en tiempo de los jueces, todavía no hay templo, el templo se va a construir recién en tiempo de Salomón. Había un santuario en una localidad que se llamaba Silo. Ahí subía donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4 de 1 Samuel 1. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, o sea, su segunda mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas, o sea, que había tenido unos cuantos hijos. Pero, versículo 5, a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, o sea, Penina, en plena fiesta, la provocaba, la hacía angustiar. ¿De qué manera? Entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7.
así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual, fíjense cómo reaccionaba frente al hostigamiento. Lloraba y no comía. Esta era la reacción, el instinto que hasta este momento Ana tenía frente a la agresión de su rival, que era la otra esposa. Sin duda, imagínense que era una tortura para Ana saber que llegaba el momento del año en que Elcana tomaba a toda su familia para ir a ofrecer sacrificios al santuario de Silo. Era una tortura para ella, ya se la veía venir, porque la iba a empezar a provocar Penina durante todo el viaje, de tal manera que era el peor momento del año. En algún momento, tratando de ser condescendiente su esposo, en el versículo 8, escuchan que le dicen: Ana, ¿por qué lloras? 1 Samuel 1:8. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? A ver, la intención era muy buena. El tacto era el de un elefante, más o menos. No entendía por qué estaba mal su esposa. Era lógico. Y no pasaba porque él la amara o no. Era algo propio, ubicando en el contexto del pueblo hebreo, que veía que no tener hijos, como dijimos hace algunos días, parecía como un castigo de Dios. Que ella tenía ese instinto maternal que no podía ser satisfecho. Ahora, hubo un día de tanta fiesta que iba con toda su familia, en que Ana, en cierta manera, fue movida por el Espíritu de Dios. Y ese día, frente a tanto dolor, fue la primera vez que Ana tuvo un instinto de oración. Respondió en oración al dolor, respondió en oración a la agresión. Y por eso decimos en primer lugar que el instinto de oración es para obtener de Dios lo que ella necesitaba. Un instinto de oración, reaccionó, respondió orando a Dios para recibir de Dios lo que ella necesitaba. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la lesión, nuestra respuesta instantánea, refleja y espiritual tiene que ser la de clamar a Dios. Que frente al dolor, que frente a la dificultad, que frente al peligro, nuestra primera reacción y decisión sea la de orar. Así leemos en Samuel 1 Samuel 1:9, que sigue diciendo entonces: después de comer, Ana se levantó calladamente, como hacía siempre, y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Y dice el versículo 10, ella, muy angustiada, ¿qué hacía ahora? Oraba al Señor y lloraba amargamente. Seguimos leyendo el versículo 11. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, ¿qué voy a hacer yo? Dijo ella. Lo daré, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Sigue diciendo el versículo 12, mientras ella oraba largamente, presta atención a esto, oraba largamente delante de Jehová, Elí, que ya estaba bastante grande, veía que movía sus labios, pero no la escuchaba. Y dice el versículo 13, porque Ana oraba en silencio y solo se movían sus labios. Ahora, más allá del contenido de esta oración, de este instinto de oración, veremos el versículo 12 que nos aclara que lo hizo durante un tiempo prolongado y en forma silenciosa prácticamente. Ahora, hay que advertir de algo en esta mañana. Podemos reaccionar con un instinto de oración, pero no sería raro que al instinto de oración suceda un ataque del enemigo. Es lo más normal del mundo.
El enemigo nos va a atacar no en el momento en que no estamos buscando al Señor, no nos va a atacar en el momento en que no nos estamos congregando, no nos va a atacar cuando no estamos comprometidos con el Señor, pero cuando nos ponemos a buscarlo, ahí viene el ataque. Y el ataque le llegó justamente del sumo sacerdote, de la autoridad máxima, de Elí. Porque dice el versículo 14, entonces le dijo Elí, que la veía mover los labios, llorar y no decir nada, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Abro paréntesis. Es triste esta interpretación de Elí, pero no es alocada en un contexto de vida espiritual muy deteriorada de parte del pueblo de Israel, de las cuales gran parte de responsabilidad eran de los dos hijos de Elí. Entonces ver a una mujer ebria en el culto aparentemente no era algo raro. Fíjense la condición espiritual en esta época de los jueces. Entonces, ¿qué hizo Ana? Y yo creo que Ana cumplió lo que dice Romanos 12:21 cuando nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Entonces ella le responde y no, Señor, contestó, estoy leyendo 1 Samuel 1, 15 y 16. No, Señor, no estoy ebria, es que estoy muy triste y estaba derramando las penas de mi corazón delante del Señor. No piense que soy una borracha. Esta respuesta amable, esta respuesta continua, con respeto, va a hacer que la oración a Dios de Ana gane su primer aliado humano, que es el propio Elí. Y Elí, tomando la autoridad que tenía como líder espiritual, le dice en el versículo 17, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Si repasamos este prolongado tiempo de oración de Ana, que ustedes ven ahí reflejado en los versículos 10 y 11, nos daremos cuenta que en un momento de este largo tiempo de oración, que creo que igual no habrá sido mucho más que unos cuantos minutos, ¿no? Pero creo que en algún momento este proceso de oración y por influencia del Espíritu de Dios, por eso es importante que cuando oremos no repitamos como loro oraciones, ni pensemos que le estamos simplemente nosotros hablando a Dios, sino que cuando oremos a Dios también tengamos la expectativa de que Él nos hable. Y en algún momento de este proceso de oración angustiante y dolorosa, ella siente del Señor hacer un voto. Y este voto que hace ella es lo que siente que tiene que hacer como recurso de oración para recibir de Dios lo que quería recibir. Por eso creo que el segundo propósito del instinto de oración es que por medio de esta respuesta de oración la persona no solamente es capaz de obtener lo que está necesitando, sino que suene paradójico, también es capaz de entregarlo al mismo tiempo a Dios, aún antes de haberlo recibido. ¿Cómo es esto? Porque creo que en segundo lugar, y esto es lo segundo que vamos a decir en el instinto de oración, instinto de oración es también para entregar a Dios lo que Él necesita. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que Dios necesita algo? Suena medio contradictorio. Yo le estoy pidiendo algo a Dios que necesito, pero al mismo tiempo se lo entrego a Él que también lo necesita. Yo creo que acá hay algo que es importante, y por eso es el título de este mensaje, y es que debemos entender que como ciudadanos del reino de Dios, no hay nada en nuestra vida que no afecte el progreso del reino o el establecimiento del reino de Dios. Y Ana lo que entendió es que en ese tiempo de oración, su necesidad cuadraba, encajaba justo con otra necesidad, pero en este caso de parte de Dios. ¿Qué era lo que necesitaba Dios para este tiempo? Dios necesitaba un hombre entregado a Él por completo desde su nacimiento, que fuera capaz de guiar a la nación de Israel en uno de los tiempos más oscuros de toda su historia, como fue la época de los jueces. Ese hombre iba a ser Samuel, y esta mujer era la mujer justa, escogida por Dios,
que estaba dispuesta para tener un hijo, de hacer este pacto con Dios, de decir, si vos me lo das, yo te lo entrego. Y fíjense qué interesante, cómo Dios, por medio de ese mismo instinto de oración, Él también va alcanzando lo que Él quiere. Y es el que haya un hombre, un niño, que desde su nacimiento, por sus padres, iba a ser consagrado a Dios y a su servicio. La pregunta es, ¿pudo entender Ana quién iba a ser Samuel? No creo que haya tenido la más pálida idea. ¿Habrá entendido que su hijo iba a tener como pocos ese triple rol de juez, sacerdote y profeta de Dios? Un profeta que dice que Dios no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que cada una de las palabras de Samuel se cumplían. ¿Habrá entendido ella? No. Lo que ella sí sintió de parte del Señor era que tenía que hacer ese pacto. Vos me das esto, yo te lo entrego. Y como ya hemos ido anticipando, el tema fue que esta bendita coincidencia es la que hizo que pueda ser levantado en el pueblo de Dios un verdadero hombre de Dios, consagrado desde su nacimiento. Cuando regresaron al santuario, después de haber hecho este voto, después de haber reaccionado distinto, después de haber tenido este instinto de oración en el santuario, volvieron distintos de la fiesta. Ya no volvió tan amargada ni con sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Si ustedes leen, dice 1 Samuel 1, versículos 19 y 20. Se levantaron de mañana, Elcana y su esposa Ana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llevó a Ana, su mujer, y ella se acordó, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Por qué? Por cuanto dijo, se lo pedí a Jehová. ¿Lo llevó de inmediato al santuario? No, una cuestión lógica. Ella dijo, quiero tenerlo hasta destetarlo. Y esto generalmente era a los 3 años de edad del niño. Pasaron 3 años y dice 1 Samuel 1, versículo 26 en adelante. Y Ana le dijo, Señor mío, vive tu alma. Está ella frente a Elí, que todavía no había muerto, a pesar de que era muy viejito. Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Hermoso, potente. Pero qué momento para Ana. Había sido madre, lo había disfrutado 3 años y se volvió a quedar con las manos vacías. Dejaba a su único hijo, al hijo anhelado, con tan solo 3 años en la casa de Dios. Porque dice un poquito más adelante, describiendo este momento en que lo entrega a su hija, 1 Samuel 2:11, que Elcana y su familia regresaron a Ramá sin Samuel. El niño quedó al servicio del Señor como ayudante de Elí, el sacerdote. Y uno no tendría que tener mucha imaginación para imaginárselo de vuelta, hacerse la imagen de Elcana y Ana volviendo del santuario de vuelta solos, ellos 2 solitos. Y uno podría pensar, qué triste volverse nuevamente solos, qué deprimente. Pero aparentemente Ana muy triste no estaba. Si ustedes se fijan al comienzo del capítulo que sigue, 1 Samuel 2, el título que tienen sus Biblias normalmente es o el cántico de Ana o la oración de Ana. Ese cántico de Ana o esa oración cantada de Ana, ella le salió del corazón después de entregarlo a Samuel. ¿Cómo es esto?
después de entregar a su Hijo único y amado, impulsada por el Espíritu de Dios, comenzó a cantar una alabanza a Dios. ¿Cómo es esto? Y bueno, si luego en sus casas ustedes pueden leer con más detenimiento y comparar 1 Samuel 1 y verla a la Ana de 1 Samuel 1 y comparar con la Ana de 1 Samuel 2, se van a dar cuenta que son dos mujeres completamente distintas. Porque en tercer lugar, lo que quiero compartir es que el instinto de oración son minutos que pueden marcar un antes y un después en nuestras vidas. En 1 Samuel teníamos una Ana cabizbaja, una Ana triste, avergonzada, que lloraba por lo bajo, que no tenía ni fuerza ni ánimo para denunciar el hostigamiento de la otra esposa. Pero cuando comienza el capítulo 2, opa, ahí tenemos otra Ana. Escuchen la Ana al comienzo del capítulo 2. En ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre, y esto no era silencioso, no era como la oración que no se le escuchaban las palabras. Acá se le está escuchando hablar, y lo dice en voz alta. Y dice, mi fuerza en tu nombre es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos. Hay una palabra que se está usando mucho en este tiempo, y obviamente yo creo que como tantas palabras que se usan, tiene un sentido muy chato, muy superficial. Es la palabra empoderar. ¿Sí? Se habla de personas empoderadas. Bueno, yo creo que acá, si empoderar, según el diccionario de la Real Academia, es darle poder a alguien, es hacerlo poderoso o fuerte, es darle a alguien autoridad o influencia o conocimiento, entonces Ana era y fue, por el Espíritu de Dios, alguien empoderado. Alguien que recibió poder de Dios y alguien que fue transformada en otra persona. Pero una mujer empoderada, no me interpreten mal, no alguien que empezó a agredir a otros, alguien que empezó a hacer protestas públicas, no es ese tipo de empoderamiento, de agredir a los demás, de reclamar a voz en cuello sus derechos, no es ese tipo de empoderamiento barato. Este es el verdadero empoderamiento, el empoderamiento que viene del Espíritu de Dios, que transforma a alguien alicaído en alguien de pie, alguien que baja la cabeza en alguien que levanta la cabeza y mira a los ojos al enemigo, no porque es mejor que antes, sino porque entiende que está revestida del poder de Dios. Ana volvió con sus manos vacías, sí, del santuario, pero con su corazón lleno. No fue la misma Ana, no fue la misma Ana. Ana es ejemplo viviente de lo que dice, entre otras cosas, Proverbios 31:25. ¿Se acuerdan cuando habla de la mujer virtuosa? Dice, está vestida de fortaleza y dignidad. ¿Y qué hace? Se ríe sin temor al futuro. Esa era Ana. Eso lo podría afirmar Ana. Porque por su instinto de oración, ese instinto de oración marcó un antes y un después en ella. Pero pensando ahora en cada uno de nosotros, en nuestras propias realidades, económicas, laborales, familiares, de salud, quizás más de uno de lo que hemos venido hoy al templo, quizás para entrar no necesitaban que nos abrieran la puerta, porque pasábamos por debajo. Estamos muy achatados, muy bajoneados. Solo Dios y vos saben cómo hoy viniste a la casa del Señor. ¿Y por qué no hay instinto de oración en tu vida? ¿Por qué no estás respondiendo con oración a la amenaza? ¿Por qué no estás reaccionando con oración ante la mala noticia? ¿Por qué no estás dispuesto o dispuesta a entregar eso al Señor y confiar de que Él se va a hacer cargo de eso?
Yo te invito a inclinar tu cabeza, vamos a hablar con Dios por unos momentos. Y ahí cuando estás con tu cabeza inclinada, puedo proponerte que frente al problema que hoy te está robando el ánimo, que frente a aquello que te está quitando la paz o aún las fuerzas, estos próximos minutos, en el nombre de Jesús, pueden ser un momento de instinto de oración. Quizás hasta ahora te lamentaste, te quejaste, despotricaste, buscaste culpables, te culpaste vos. Yo te propongo ahora que frente a eso mismo, frente a lo cual hiciste todo eso, ahora tengas una reacción de oración. Pero oración de fe, no oración para cumplir. Oración que sale del corazón, no esa que sabes de memoria y que decís siempre. Una oración que es clamor a Dios. ¿Por qué no tenés tu instinto de oración? ¿Por qué no reaccionás orando frente a eso? ¿Frente a qué? Y frente a lo que vos sabés que tenés que estar orando. Cada uno lo sabe. Y si hay alguien que en esta mañana está con nosotros y nunca tomó una decisión por Dios de invitar a Jesús a entrar a su vida, a que perdone, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, nuestros pecados, nuestros errores, y que venga a vivir a tu vida por medio del Espíritu Santo, yo te propongo que tu instinto de oración ahora sea justamente confesar a Dios tus pecados y tu fe en Jesucristo como tu Salvador, para perdón de tus pecados y para comenzar una nueva vida. Si lo querés hacer, si mirándote a vos mismo tu realidad no te conforma, yo te invito a que repitas conmigo una sencilla oración, por medio de la cual vos vas a invitar a Dios a perdonarte, pero también a entrar a tu vida para empezar algo nuevo en vos. Si querés hacerlo, repetí conmigo, a los que todavía nunca han tomado esta decisión por el Señor, a los que aún no son hijos o hijas de Dios. Querido Dios, en este momento confieso que he pecado, que he hecho cosas que no te agradan y necesito y pido tu perdón. Me arrepiento de lo que hice, pero también confieso, declaro con mi boca que Jesús es Dios y que Él en una cruz ya pagó el castigo de mis pecados. Lo acepto como mi Salvador y Señor y dueño, en el nombre de Jesús. Sigamos por un momento más con nuestras cabezas inclinadas. Repito, quizás somos todos del Señor, pero si hay alguien que nunca había tomado una decisión por el Señor de invitarlo a entrar a su vida y ha hecho esta oración por primera vez, lo primero y más importante que quiero declararte es que Dios escuchó esa oración, la contestó, te perdonó y te adoptó como su hijo o su hija. Simplemente, si lo has hecho, me gustaría orar por vos en este momento. Pero necesito que lo manifiestes de alguna manera. Si lo has hecho, levantando tu mano. Cuando estás sentado o sentada, es un momento entre vos y el Señor. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más ha hecho esta oración por primera vez? Solamente si la has hecho, déjame orar por tu vida. Padre y Dios de amor, yo bendigo a nuestro nuevo hermano en la fe. Te pido que tu Espíritu Santo entre a su vida con todo tu poder, que traigas paz a su vida.
que Él pueda comenzar a entender de que tú estás en Él y Él es capaz de un nuevo comienzo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Pues yo te ruego que sigas un instante más con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados. Quizás en esta semana te enteraste de algo, recibiste algún determinado mensaje que no te esperabas. Y no sos capaz ahora aún de reaccionar con oración. Por eso, si vos necesitas que podamos orar por vos frente a ese problema, a esa dificultad, yo quiero invitarte en el nombre del Señor que pases aquí adelante para que podamos orar por vos. Os invito a ponerse todos de pie. Quizás ya vos por tu propia cuenta has podido reaccionar, pero quizás es algo demasiado pesado para llevarlo vos solo o sola. Y necesitas que podamos orar por vos y por esa carga. ¿Vieron cuando aprendemos a andar en bicicleta? Que hay alguien que nos está empujando hasta que le agarramos y salimos andando. Bueno, de eso se trata este momento, de ayudarte a desarrollar ese instinto de oración. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que todo lo ves. Ante ti no podemos aparentar, ocultar ni disimular nada. Y Señor, tú conoces a aquellas personas que hoy están necesitando de que oremos por ellas. Señor, que no haya nada de parte del enemigo que impida que puedan pasar aquí adelante y podamos orar por ellas. Señor, gracias porque nos estás mostrando de que debemos tener este instinto de oración, esta respuesta en oración, esta reacción en oración. Señor, ayúdanos a desarrollar por el nombre de Jesús ese instinto en nuestras vidas en esta propia semana, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguien más que está necesitando que podamos orar por su vida, yo lo invito